Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a empezar un nuevo día, un día de Semana Santa, un día de reflexión, un día de paz. Empecemos este nuevo día de Semana Santa dando gracias al Señor por su divina misericordia, por el calvario que llevó en sus hombros para el perdón de nuestros pecados. En este día santo, participemos de la vivencia de la unidad católica y evangélica y llevemos siempre en nuestros corazones ese gran mensaje del Señor Jesucristo, de su santa palabra: perdona a tu prójimo, haz en mi nombre la bondad y la paz. Amén. Vamos a escuchar y participemos de esta Santa Misa que se celebra en el mundo entero. Esta transmisión directamente desde el Vaticano. Hoy, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era En aquel tiempo cresciuto, Jesús fue a Nazaret, e donde secondo había il suo crecido. solito, Entró en la di sinagoga, como sabato, era su costumbre los entrò sábados, nella y se sinagoga puso en e pie si para alzò hacer a la lectura. leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e Le trovò il entregaron el rollo del passo profeta dove era Isaías y scritto: desenrollándolo encontró el Lo pasaje donde Spirito del estaba escrito: Signore è El sopra di Espíritu del me, Señor está sobre mí, per questo porque mi Él ha me ha ungido, consacrato con me ha l'unzione enviado a e mi ha evangelizar a los mandato a pobres, portare a ai proclamar a los poveri lieve cautivos la libertad annuncio, y a los ciegos a la vista, proclamare ai a poner en prigionieri la libertad a los liberazione oprimidos, a e proclamar ai el año de ciechi la gracia del Señor, vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. y Nella enrollando el rollo lo sinagoga devolvió gli al que lo occhi di ayudaba, tutti se sentó. erano Toda la fissi sinagoga su tenía di los ojos en lui. él, y él comenzó a Allora decirles: cominciò a Hoy se ha dire cumplido esta loro: escritura que acaban de oír. oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Desde la Basílica de San Pedro, la Santa Misa Crismal que preside el obispo de Roma, el Santo Padre, el Papa Francisco. El diácono trae el evangeliario luego de proclamar el evangelio. El Santo Padre lo recibe, lo besa e imparte la bendición con el evangeliario.
Escuchemos a continuación la homilía del Santo Padre en esta misa crismal. Nella lettura del profeta Isaías che abbiamo ascoltato, il Signore En la lectura del profeta Isaías que hemos escuchado, el Señor hace una promesa esperanzadora que nos toca de cerca. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y se les dirá ministros de nuestro Dios. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro. Yo les daré con fidelidad su recompensa y sellaré con ellos una alianza eterna. Cari fratelli, una grazia molto grande. Ser sacerdotes es, queridos hermanos, una gracia muy grande, que no es en primer lugar una gracia para nosotros, sino para la gente. Y para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija de entre de su rebaño a algunos que se ocupan de sus ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. È il Signore stesso a pagare il salario del sacerdote. El Señor mismo es quien paga el salario del sacerdote. Yo les daré con fidelidad su recompensa. Noi lo sappiamo, è buon pagatore. Y Él es un buen pagador, Benché abbia le sue particolarità, come quella di pagare. aunque tenga sus particularidades como la de pagar primero a los últimos. Es su estilo. La lettura del libro dell'Apocalisse ci dice qual è il salario del Signore. La lectura del libro del Apocalipsis nos dice cuál es el salario del Señor. Es su amor y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la cruz. Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto Al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. dell'amicizia di Gesù. No hay salario mayor que la amistad con Jesús. No lo olvidemos. Non c'è pace più grande del suo perdono. No hay paz más grande que su perdón. Lo sappiamo tutti. Esto lo sabemos todos. Non c'è prezzo più caro di quello del suo sangue prezioso. No hay precio más costoso que el de su sangre preciosa, que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna. Se leggiamo con il cuore, cari fratelli sacerdoti, questi sono i Si leemos con el corazón, queridos hermanos sacerdotes, ad essere fedeli alla sua estas son alleanza. invitaciones del Señor a que le seamos fieles, a ser fieles a su alianza, a dejarnos amar, a dejarnos perdonar. No solo son invitaciones para nosotros mismos, sino también para poder así servir con una conciencia limpia al santo pueblo fiel de Dios. La gente lo merita e anche ne ha bisogno. La gente lo merece e incluso lo necesita. El Evangelio de Lucas nos dice que luego de que Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías delante de su gente y se sentó, Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. los ojos de todos estaban fijos en él. También el Apocalipsis nos habla hoy de ojos fijos en Jesús, Dell'attrazione irresistibile del Signore de crocifisso. esta atracción irresistible del Señor crucificado y resucitado que nos lleva a adorar y a discernir. Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà. Helo aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, también los ojos de los que lo traspasaron, y por él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho. La grazia finale, quando il Signore nostro ritornerà, sarà quella di un La riconoscimento. gracia final cuando vuelva el Señor resucitado será la de un reconocimiento inmediato. Conosceremo chi è Lo veremos traspasado. chi siamo noi. Reconoceremos quién es Él y quiénes nosotros, pecadores, sin más. Fissare gli occhi su Gesù è una grazia che come sacerdoti dobbiamo coltivare. Fijar los ojos en Jesús es una gracia que como sacerdotes debemos cultivar. Al termine della giornata fa bene guardare al Signore e che Lui Al terminar el día hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón junto con el corazón de la gente con la que nos hemos encontrado. non si tratta di contabilizzare i peccati, no. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús E vediamo così le grazie del giorno y vemos así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros per ringraziare. para agradecer. E le mostriamo anche le nostre tentazioni.
Y le mostramos también nuestras tentaciones para discernirlas y rechazarlas. Come vediamo, si tratta di capire che cosa è gradito al Signore Como vemos, se trata de entender qué le agrada al Señor y qué desea de nosotros aquí y ahora en nuestra historia actual. e forse se sosteniamo il suo sguardo pieno di bontà da Y parte quizás sua, si ci sostenemos su sarà mirada bondadosa de parte affinché suya, habrá también una señal para que le mostremos nuestros ídolos. quelli idoli che come Rachele abbiamo nascosto Esos que como Raquel escondimos bajo los pliegues de nuestro poncho. lasciare che il Signore Dejar que el guardi Señor mire nuestros ídolos escondidos nos hace fuerte frente a ellos y les quite su poder. lasciare che il Signore guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e togli loro il potere. Lo sguardo del Signore ci fa vedere che in realtà in essi noi La glorifichiamo mirada del Señor nos hace ver que en realidad en ellos nos glorificamos a nosotros mismos, porque allí, en ese espacio que vivimos como si fuera exclusivo, se nos mete el diablo, agregando un componente muy maligno. fa sì che non solo compiacciamo noi Hace que no solo nos complazcamos a nosotros mismos, dando rienda suelta a una pasión o cultivando otra, ci conduce anche a sostituire con essi, sino que también nos lleva a reemplazar con ellos, con esos ídolos escondidos, la presencia de las divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu, che dimorano que moran en nuestro interior. qualcosa che di fatto accade. Es algo que Malgrado uno dica a se stesso che distingue sea perfettamente che de cosa hecho, è un aunque idolo e uno cosa è Dio. se diga a sí mismo que distingue perfectamente lo que es un ídolo y quién es Dios, Spazio alla en la Trinità, práctica le vamos quitando espacio a la Trinidad y dándose al demonio. Es una especie de adoración indirecta, quella di chi lo nasconde, ma la de quien lo esconde, pero continuamente escucha sus discursos y consume sus productos todo el tiempo, tale che alla fine de manera non tal resta nemmeno que al final una no queda vita ni per un Dio, rato para Dios. perché lui è così. Lui va avanti lentamente. Él es así, va lentamente. Un'altra volta ho parlato dei demoni Algunas educati, veces no? he hablado de demonios educados, Gesù aquellos dice que Jesús dice sono peggiori che que quelli son che è stato los cacciato via. peores que aquellos que fueron echados, son educados, Anello, entrano, tocan el timbre, entran, van paso a prendono paso possesso della casa. y toman posesión de nuestra casa. Debemos estar atentos. Son los ídolos. E che gli idoli hanno qualcosa, un elemento di personale. Es que los ídolos tienen algo, un elemento Non li personal. mascheriamo, Al no lasciamo che desenmascararlos, Gesù ci faccia vedere al no dejar que in Jesús essi nos stiamo haga ver cercando que en ellos nos estamos buscando mal a nosotros mismos, sin necesidad, y que dejamos un espacio en el que se mete el maligno. Dobbiamo ricordare che il demonio esige di noi facciamo la sua volontà. Debemos recordar que el demonio exige que hagamos su voluntad y le sirvamos, pero no siempre requiere que le sirvamos y adoremos Sa continuamente. muoversi. È un grande diplomatico. Él sabe moverse, es diplomático. Ricevere l'adorazione, Recibir la adoración de vez en cuando le es suficiente para mostrarse que es nuestro verdadero Señor y que todavía se siente Dios en nuestra vida e nel nostro cuore. y en nuestro corazón. Detto questo, vorrei condividere con voi in questa messa crismale Quisiera compartir con ustedes en esta misa crismal 3 espacios de idolatría, l'idolatria nascosta, escondida en los que el maligno utiliza sus ídolos para per depotenziarci della nostra vocazione. depotenciarnos de nuestra vocación de pastores e ir apartándonos de la presencia benéfica y amorosa de Jesús, dello Spirito e del Padre. del Espíritu y del Padre. Un primo spazio di idolatria nascosta, si apre dove Un primer espacio de idolatría escondida se abre donde hay mundanidad espiritual, que es una propuesta de vida, es una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje. Il suo criterio è il trionfalismo, un trionfalismo senza croce. Su criterio es el triunfalismo, un triunfalismo sin cruz, y Jesús reza para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad.
di una gloria senza croce va contro la persona. Esta tentación de una gloria sin cruz va contra la persona del Señor, va contra Jesús, que se humilla en la encarnación y que como signo de contradicción es la única medicina contra todo ídolo. Essere povero con Cristo povero è perché Cristo ha scelto la povertà. Ser pobre con Cristo, pobre porque Cristo eligió la pobreza, es la lógica del amor y no otra. En el pasaje evangélico de hoy vemos cómo el Señor se sitúa en su humilde capilla y en su pequeño pueblo, el de toda la vida, para hacer el mismo anuncio que hará al final de la historia, Quando verrà nella sua gloria circondato degli angeli. cuando venga en su gloria rodeado de sus ángeles. Devono stare fissi su Cristo, nel qui Y nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo, en el aquí y ahora de la historia de Jesús conmigo, como lo estarán entonces. la mondanità di andar cercando la propria gloria. La mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y humillado. Signore vicino a tutti, Cristo dolente con Señor cercano a todos, Cristo doloroso con todos los que sufren, adorado por nuestro pueblo, que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. un sacerdote mondano non è altro che un pagano. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Un sacerdote mondano non c'è altro che un pagano clericale. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano Questo clericalizado. spazio di idolatria nascosta mette le radici là dove si dà il primato al Otro espacio de idolatría escondida echa sus raíces allí donde se da la primacía del pragmatismo de los números. Si conoscono per il loro amore alle statistiche. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, esas que pueden borrar todo su rasgo personal en la discusión y dar la preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a ser el criterio de discernimiento. Questo non può Feo. essere l'unico modo di procedere né l'unico criterio nella Chiesa di Cristo. Le Este no persone puede ser non si possono el último modo de proceder ni el único criterio en la iglesia de dare lo Cristo. spirito con misura. Las personas no se pueden numerar y Dios nos da el espíritu con medida. En esta fascinación por los números, en realidad nos buscamos a nosotros mismos y nos complacemos en el control que nos da esta lógica. Questa logica che non si interessa dei volti e non è quella dell'amore. Que no tiene rostros y que no es la del amor. Una caratteristica dei grandi santi è che sanno tirarsi Una característica de los grandes santos es que saben retraerse de tal manera que le dejan todo el lugar a Dios. Este retraimiento, este olvido de sí, deseo de ser olvidado por todos los demás, es lo característico del espíritu, quale manca di immagine. Lo spirito non ha immagine. el cual carece de imagen propia simplemente porque es todo amor. Semplicemente perché è tutto amore che fa brillare l'immagine del figlio e in essa quella del padre. La sostituzione della sua persona, che già di per sé ama non Que hace brillar la imagen del Hijo y en ella la del Padre. El reemplazo de su persona, que ya de por sí ama no aparecer, es lo que busca el ídolo de los números, que hace que todo aparezca, aunque de modo abstracto y contabilizado, sin encarnación. Un terzo spazio di idolatria nascosta, apparentato al precedente, è quello Un tercer espacio de idolatría escondida, hermanado con el anterior, es el que se abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, más que con la ruta, se entusiasman con la hoja de ruta. La mentalità funzionalista non tollera il mistero, punta all'efficacia. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. Questo idolo va sostituendo in noi la presenza del De Padre. a poco este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre. Del Figlio, il secondo idolo, quello dello Spirito, e questa è la presenza del Padre. Il nostro Padre è il creatore, ma Nuestro non Padre es el creador, solamente pero fa no uno que funzionare, hace funcionar las cosas solamente, ma uno che crea come Padre con tenerezza, sino uno que crea como Padre, con ternura, haciéndose cargo de sus criaturas operando y trabajando para que el hombre sea más libre. Il funzionalista non sa gioire delle grazie che lo Spirito infonde. El funcionalista no sabe gozar con las gracias que el Espíritu derrama en su pueblo, de las que podría alimentarse también como trabajador que se gana su salario. Il sacerdote con mentalità funzionalista ha il proprio nutrimento. El sacerdote con mentalidad funcionalista tiene su propio alimento, que es su ego. Il funzionalismo lasciamo da parte
En el funcionalismo dejamos de lado la adoración al Padre en las pequeñas y grandes cosas de nuestra vida y nos complacemos en la eficacia de nuestros planes. Come ha fatto Davide quando tentato da Satana, Como David, cuando tentado por Satanás, se encaprichó en realizar el censo. sono lì innamorati del piano di ruta, del piano di cammino. Son los enamorados del plan de trabajo. In questi de la ruta. due ultimi spazi di idolatria nascosta, pragmatismo dei numeri e En estos dos últimos espacios de idolatría escondida, pragmatismo de los números y funcionalismo, reemplazamos la esperanza, que es el espacio del encuentro con Dios, por la constatación empírica. Es una actitud de vanagloria por parte del pastor, una actitud que desintegra la unión de su pueblo con Dios y plasma un nuevo ídolo basado en números y planes. l'idolo, il mio potere, il nostro potere. El ídolo de mi poder, nuestros programas, nuestros planes pastorales, nuestros números. Questi idoli con l'atteggiamento di Rachele e non Esconder estos ídolos con la actitud de Raquel y no saber desenmascararlos en la propia vida cotidiana lastima la fidelidad de nuestra alianza sacerdotal y entibia nuestra relación personal con el Señor. cosa vuole questo vescovo che invece di parlare di Gesù ci parla del ¿Qué quiere este obispo que no habla de Jesús? Cari fratelli, Gesù è l'unica via per non sbagliarci. Queridos hermanos, Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué sentimos. ¿A qué nos conduce nuestro corazón? Él es el único camino para discernir bien, confrontándonos con Él. Cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Jesucristo, essendo segno di contraddizione, che non sempre è Jesucristo siendo signo de contradicción que no siempre es algo cruento ni duro, ya que la misericordia es signo de contradicción y mucho más lo es de la ternura. Jesucristo, digo, hace que se revelen estos ídolos y que se vea su presencia, sus raíces y su funcionamiento, il Signore li possa distruggere. y así el Señor los pueda destruir. Dare spazio perché il Signore possa Esta es la respuesta, dar espacio al Señor para que Él destruya nuestros ídolos. Y debemos recordarlo, estar non atentos, rinasca la zizzania di questo idolo. para que no renazca la cizaña de esos ídolos que supimos esconder entre los pliegues de nuestro corazón. Vorrei concludere chiedendo a San Giuseppe Quisiera concluir pidiéndole a San José, Padre castísimo y sin ídolos escondidos, que nos libre de todo afán de posesión, poiché questa è la brama del possesso, è il terreno ya que el afán de posesión es la tierra fecunda en la que crecen los che ídolos, ci ottenga anche la grazia di non y arrendere que nos dé también la gracia de no claudicar en la ardua tarea de discernir estos ídolos que con tanta frecuencia tanto frequentemente escondemos o se esconden. ci nascondono. Richiediamo pure a San Giuseppe che là dove Y dubitiamo también le pedimos que allí donde dudamos acerca de cómo hacer las cosas mejor, interceda para que affinché lo Spirito el Espíritu nos ilumine el juicio, come illuminò il suo quando era tentato di lasciare como iluminó el suyo cuando estuvo tentado de dejar en secreto a María, Maria in modo che de modo tal que con nobleza de corazón sappiamo subordinare alla carità ciò che abbiamo appreso. sepamos supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Silencio de reflexión en la Basílica de San Pedro, luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, en esta misa crismal, invitando a los sacerdotes a dejarse tomar por la gracia del Espíritu Santo para no esconder nuestros ídolos, los ídolos paganos que nos apartan de el Señor. Ídolos que toman todo el corazón
para alejarnos de Dios, para retirar de nuestra presencia la divina presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espacios de idolatría que se abren donde hay mundanidad espiritual, ha dicho el Papa, que es una propuesta de vida, una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, una cultura de el maquillaje. Otro espacio de idolatría escondida, dice el Papa, echa sus raíces allí donde se da más importancia al pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, dice el Papa. Y un tercer espacio de la idolatría escondida es el funcionalismo, un ámbito seductor en lo que simplemente nos dejamos llevar por los planes, incluso planes pastorales, pero alejando la gracia del Espíritu. Es la reflexión del Santo Padre en esta misa crismal. Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día que Cristo confirió a su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo, configurándose con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia? ¿Desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el misterio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas? Han sido la renovación de las promesas sacerdotales y ante Rusia está provocando las un genocidio interrogantes, en Ucrania. la renovación, Naciones los Unidas sacerdotes dice que hay han entre respondido 5 o sin 6.000 muertos, lo cual es muchísimo. Uno solo ya sería una Il barbaridad. Signore fonda su di loro Y a l'abbondanza. ustedes, hijos muy queridos, oren por sus presbíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos su bendición, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a Él, única fuente de salvación. Christe audi nos. E pregate anche per me, Y recen también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta la di Cristo de sacerdote. Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Christe audi nos. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi pastori e gregge alla vita eterna. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. En la misa crismal, ahora viviremos el rito de la bendición de los óleos y consagración de el Santo Crisma.
las imágenes de Vatican Media, Vatican News, la procesión de los óleos. La liturgia cristiana recuerda el uso del Antiguo Testamento en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, que prefiguran a Cristo, cuyo nombre significa el ungido de el Señor. Con el santo crisma consagrado por el obispo, se ungen los nuevos bautizados, los confirmados son sellados, se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos y la iglesia y el altar en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, estos se preparan, se disponen al bautismo. Y con el óleo de los enfermos, estos reciben el alivio en su enfermedad. Oleum infirmorum. Bendición del óleo de los enfermos. Deus totius consolationis Pater, qui per filium tuum infirmatum Señor Dios Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. quando vidi il ligno produce dignatus est, a reflexione in corporis, o tua santa benedizione, sit omni quio convento per ungitur, tutamen corporis, anime et spiritus, ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, momenquem egritudinem. Sit olium tuum santum Domine, nobis a te benedictum in nomine Domini Iesu Christi, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. El
Santo Padre ha bendecido el óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua a Santiago, remedia las dolencias de alma y cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Oleum catecumenorum. Bendición del óleo de los catecúmenos. Deus plebistue virtus et presidium. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del óleo un símbolo de vigor. Benedicere digneris. Et catechumenis que olinientur concede fortitudinem, o divinam sapientiam et virtutem accipientes, Evangelium Christi tui altius intellegant, magno animo labores vitae Christianae agrediantur, et digni adoptionis filiorum effecti, se in ecclesia tua renasci et vivere letentur. Per Christum Dominum nostrum. El Papa Francisco ha bendecido el óleo de los catecúmenos. Con el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados reciben la fuerza para renunciar al mal, al diablo, al pecado, antes de que se acerquen y renazcan de la fuente de vida en el sacramento bautismal. Oleum ad sanctum Chrisma. Los diáconos presentan el óleo del crisma y lo llevan al altar principal para la consagración. El diácono derrama los aromas sobre el óleo. Estos aromas que nos recuerdan el aroma de la santidad. Fratelli carissimi,
Rivolgiamo la nostra Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este óleo, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. En un signo litúrgico especial de esta ceremonia, el Santo Padre sopla el óleo como signo de la gracia del Espíritu que santifica nuestra vida cristiana. Deus incrementorum omnium et perfectum spiritualium autor. Gratulaciones obsequios. Señor Dios, autor de todo crecimiento, de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente, por nuestro medio, te dirige la Iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, entre ellos el olivo que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. De David, profético espíritu, gracia tua. Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos de tu amor, instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. Futuri muneris columba demonstrans per volive ramum pacem terris reditant. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron pecado la tierra, una paloma con signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Con filius tuus, Jesus Christus, Domini noster, lavaris. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz, declarando que Él era tu Hijo, el amado, a quien te complacías plenamente. Complacuisse, et manifeste visus es comprobare eum olium letitia per consortibus suis ungendum David. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Te iutur deprecamus, Domine, ut tuis creaturi pinguedi in sanctificare tua benedizione, digneris, et ei Sancti Spiritus immiscere virtutem cooperante Christi tui potentia, a cui santo nomine Chrisma nomen accepit, un Deusistes sacerdotes, reges, profetas et mártires tuos, hospitalis lavacri baptisma te renovantis, creaturam Chrismati in sacramentum perfecti saluti, viteque conformis. Ut santificatione uncionis infusa e corruzione prima in activitatis absorta, tempum tue majestatis effectis, acceptabili fiat innocentia redodecant, ut secundum constitutiones tue sacramentum, regio e sacerdotali profeticoque con ore perfusi, vestimento incorrupti numeres induatur, ut sit is, qui renati fueran ex aqua de Spiritu Santo, Chrisma salutis, eosque eterne vite participes et celesti gloria facas esse consortes. Per Christum Dominum nostrum. El Santo Padre ha consagrado el crisma junto con celebrantes que en silencio han extendido la mano derecha, mientras el obispo pronunciaba la oración. El santo crisma, con él
Los cristianos son injertados por el bautismo en el misterio pascual de Cristo. Han muerto, han sido sepultados y resucitados con Él, participando de su sacerdocio real y profético, y recibiendo por la confirmación la unción espiritual del Espíritu Santo que les da. Prosigue la liturgia eucarística en esta Santa Misa Crismal que celebra el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, así como en tantas basílicas, catedrales, iglesias particulares. También es celebrada este día o días previos o posteriores la celebración de la Misa Crismal que celebra el obispo con su presbiterio, y es una manifestación de comunión de los presbíteros con su obispo. Y es también el momento, como lo hemos visto, de la renovación de esas promesas sacerdotales, y es el momento especial también de la oración del pueblo por sus sacerdotes. Hoy recordemos elevar nuestra oración por los sacerdotes, por nuestros sacerdotes a quienes hemos conocido, los sacerdotes de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, elevar nuestra oración muy especial por ellos hoy que renovamos nuestros compromisos sacerdotales.
Orate fratres, ut meum adversus sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Oren hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ius sacrifici potentia Domine, quesumus, et virtutatem Que nostra, el poder de este sacrificio, oh Señor, cancele la antigua esclavitud del pecado y haga brotar en nosotros vida nueva y salvación y salvación. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Veredignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratia sagere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, che unigenitum tuum, Sancti Spiritus unctione, nobis et eterni testamenti constituisti pontificem, et ineffabili dignatus est dispositione sancire, ut unicum eius sacerdotio in ecclesia serveretur. Ipse enim non solum regali sacerdocio populum acquisitionis exorat, sed essiam fraterna homines eligit bonitate, ut sacri sui ministeri fiant manum impositione participet. Qui sacrificium renovent eius nomine, redemptionis humanae, tuis apparantes filis paschali convivium, et plebem tuam sanctam caritate preveniat, verbo nutiam reficiam sacramentis. Qui vitam pro te, fratrumque salutis tradentes, ad ipsius Christi initantur imagine conformari, e constanter tibi fedem amoremque testetur. Unde et nos, Domine, con angelis et sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accetta habeas, et benedicas, ec dona, ec munera, ex santa sacrificia illibata. In primis que tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, reggere digneris toto orbe terrarum, una con me indigno famulo Tuo, con ecclesiae Tue praese voluisti, et omnius orthodoxis ad catholici, ad apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque Tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerrimus, vel qui tibi offerunt os sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddum vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
comunicantes et memoriam venerantes, in primis, gloriose semper Virginis Mariae, genitricis eiusdem Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eiusdem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue uniamur auxilio. Anquicitur oblationem servitutis nostri, sed cunte familiae tue, quesumus Dominus placatus accipias, Diesque nostros in tua pace disponas, aqua eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuga ecclesiae numerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesum rationabile in acceptabilenque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilettissimi Filii Tui, Domini nostro Iesu Christi, qui pride quam pateretur accepit panem in sanctas ad venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a Te, Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem in sanctas a venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Unde et memoris Domine, nos servi Tui, sed de plebs Tua Santa, e iustem Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nunc et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis. Oferimus, preclare maiestate Tue, de Tuis donis saltatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterne, et calicem salute perpetuum. Supraque propitio al sereno vultus respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera pueritu Ioaste Abel, et sacrificium patriarchi nostro Abrae, et quod tibi optuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculatam hostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube per ferri, per manus santi angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine maiestatis Tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguinis sum serimus, omni benedictione celesti e gratia preamus.
Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tui sanctis apostolis martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et presta nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precetti salutaribus moniti e divina istituzione formati, odemus dicere. Liberanos quesumus Domini ad omnius malis, da propitius pacem in Dievus nostris, ut opere misericordiae Tue adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et a omni perturbazione securi, spectantes beatam spem, et adventum Salvatori nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, che dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tua, pacificare e coadunare digneris, qui vivis et regna in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati che accenan agni vocati sunt. Momento de la comunión en esta Santa Misa Crismal que preside el obispo de Roma, Papa Francisco. Presentes en la basílica, 2.500 personas, entre ellos 1.800 sacerdotes que han hecho la renovación de las promesas sacerdotales. Y todos viven en este momento la comunión, como también nosotros que participamos a través de los medios de comunicación, hacemos nuestra comunión espiritual, no pudiendo recibirle sacramentalmente. En este momento le decimos al Señor Jesús nuestra disposición de alma, mente, corazón para recibirlo como lo hemos recibido al escuchar su palabra, en la proclamación de la palabra que también nos alimenta. Creo, Señor Jesús, en ti, en tu amor, en tu misericordia. Aumenta mi fe. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el sacramento. Amigos, nos vamos a despedir en estos momentos. Continúen compartiendo este día de paz, de reflexión, teniendo siempre en presente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña siempre a perdonar a los que nos ofenden. Amigos y amigas, este es un día santo, hay que compartir, hay que perdonar todas las ofensas que hayamos hecho, así como también llevar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a salvarnos de nuestros pecados. Con esta transmisión me despido de ustedes, reiterándoles mis agradecimientos, invitándoles también a los amigos y amigas que se sigan suscribiendo a mi canal HB Noticias.